de Samuel. Estamos estudiando el libro de Samuel, estamos en el capítulo 2. Personalmente uno de mis libros favoritos, el libro de Samuel. Y sin duda que encontramos cantidad de lecciones importantes para nuestra vida. Así es que esperamos que Dios pueda hablarnos el día de hoy y podamos aplicar estas lecciones para cada una de nuestras familias. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 11 al 26. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 11 al 26. Antes de dar lectura, permítame decirle, acá encontramos la historia de Elí, ya en los devocionales que tienen en el boletín, tenemos en la parte posterior nuestro devocional, ya vamos en segunda de Samuel. Eso nos ayuda a poder pasar un tiempo diario en la palabra de Dios. Amén. Entonces, empezamos en la predicación con segunda de Samuel. Vamos a conocer un poquito más de Elí, su familia y la gran tragedia que enfrentamos. Vamos a dar lectura, por favor. Nos ponemos una vez más de pie, disculpen. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 11 al 26. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 11 al 26. Y quisiera que los varones lean el versículo 11, las hermanas el versículo 12, y todos juntos terminamos con el versículo 26. Amén. Comenzamos todos los varones. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el peor, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Todos juntos. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Bien, algo que llama la atención en la lectura es que encontramos básicamente una comparación, ¿no?, entre los hijos de Elí y el joven Samuel. Empieza siendo un niño, dice, y el niño Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Más adelante nos habla del mal proceder de los hijos de Elí. Y el joven, ya no niño, sino ahora joven, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Más adelante, y el joven Samuel, ¿no? Qué bonito testimonio el de Samuel. Pero quisiera que nos enfoquemos, quisiera que pensemos por algunos instantes, antes de orar, en lo que está sucediendo. Cuando hemos dado lectura y encontramos a un hombre piadoso, en realidad el sacerdote Elí, que había sido juez de Israel por 40 años, había liderado. Era un hombre piadoso, era un hombre que tenía temor de Dios.
Pero encontramos que con sus hijos, no sucedió lo mismo, ¿verdad? Sus hijos eran sacerdotes también, pero sin embargo habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Habían menospreciado a Dios y la Biblia les pone un calificativo contundente. Dice que eran impíos, no conocían, y hablaremos un poco más de ello adelante. No conocían al Señor. La palabra impío es muy interesante y hablaremos un poco más de ello, pero no conocían al Señor. Lo que quiero que pensemos por unos instantes, y más adelante nos va a dar la forma trágica en la que termina la historia, la forma trágica en que termina la familia de Elí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que un hombre cristiano, un hombre creyente, un hombre piadoso, un sacerdote de Dios, termine teniendo hijos tan perversos como Ofni y Fines? ¿Qué sucedió? Lo vemos, hermanos, esta realidad, tristemente, es una realidad bastante común dentro de la iglesia de hoy. Encontramos muchas veces pastores, encontramos líderes, encontramos hermanos cristianos que aman profundamente a Dios, piadosos, pero sin embargo, muchas veces encontramos en sus hijos un triste testimonio. Tristemente, la historia, la iglesia está llena de tristes testimonios, como lo que vamos a ver en la familia de Elí. ¿Qué sucedió? Alguien dirá, bueno, pastores, que nosotros no podemos influir en la vida de nuestros hijos. Y es cierto, cada hijo toma su propia decisión y cada uno tendrá que dar cuentas delante de Dios por sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que entender, cosas por las cuales Dios demanda una responsabilidad. Y eso es lo que vamos a ver. Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana cómo destruir a una generación. 4 principios fundamentales que los encontramos en este pasaje, pero nos va a hablar justamente acerca de ello. Lo que encontramos con los hijos de Elí es cómo se destruyó toda esa generación. Finalmente, usted conoce la historia, vamos a leer el pasaje, los hijos de Elí terminan muertos. Y es toda una tragedia que acompañó a la familia de Elí. ¿Por qué? Porque quizás descuidaron 4 principios que si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer justamente en cada una de estas acciones. ¿Cómo destruir una generación? Pero vamos a orar primeramente para pedir la sabiduría de Dios en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Gracias por el privilegio y la bendición que nos da de poder estar todos juntos en esta mañana para poder alabar tu nombre y para poder ser edificados. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva vacía. Ayúdanos a salir en esta mañana fortalecidos, agradecidos, Señor, y sobre todo, Padre, con una decisión en nuestras vidas de poder servirte en la forma en que tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, fijémonos por favor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Perdón. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo destruir a una generación? Primera cosa, no comparta el Evangelio con sus seres queridos. Dice el versículo 12, note allí por favor, dice, los hijos de Elí eran, ¿qué? Hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 3, nos dice que eran sacerdotes de Jehová. ¿Cómo puede ser que una persona puede ser sacerdote de Jehová y al mismo tiempo, dice la Biblia, ser impío y no conocer a Jehová? Hermano, estos muchachos crecieron en un hogar cristiano. Estos muchachos, crecieron en el templo. Estos muchachos estaban ministrando. ¿Realmente conocían a Jehová? Sí conocían. Conocían teóricamente. Le aseguro que conocían. Conocían todas las reglas, conocían todas las leyes que tenían que seguir. Conocían todos los ritos que tenían que llevarse a cabo dentro del tabernáculo. Conocían. Pero en su corazón, cuando habla de conocer, está hablando de una relación personal con Dios. ¿Realmente conocían? ¿Realmente eran salvos? Por supuesto que no. Y la Biblia utiliza esta palabra muy importante, impíos. ¿Qué quiere decir la palabra impío? Que carecían de piedad. Eso es lo que significa. Carecían de piedad. Y en la Biblia encontramos que piedad va relacionado con todo lo que tiene que ver con Dios, el servicio a Dios. Estos hombres no conocían a Dios
Eran hombres malvados, pero básicamente su pecado estaba, la característica principal con estos hombres era que menospreciaban a Dios y el servicio, o todo lo que tiene que ver en su servicio con el Señor. Es decir, hemos leído y es notorio que para ellos Dios no era importante en sus vidas. Eran hombres corruptos. Ellos simplemente querían lucrar, sacar beneficio de todo lo que tenían. No les importaba, menospreciaron a Dios. ¿Se acuerda de Esaú, el hermano de Jacob? También encontramos una característica similar en la vida de Esaú. La Biblia le llama el profano Esaú. ¿Por qué era profano? Porque menospreció los dones y las bendiciones de Dios. Por eso le llama profano. Estos hombres eran impíos. No conocían a Dios. Nacieron en un hogar cristiano, hijos de un sacerdote y de un buen líder, pero no conocían a Dios. Hermano, ¿sabe que esa es una de las grandes tragedias por las cuales comienza la destrucción de una generación? Dios va a destruir una generación, Dios no, Satanás utiliza, disculpen, este principio fundamental para destruir una generación cuando nosotros no compartimos el Evangelio. Nuestra primera responsabilidad, hermanos, es compartir el Evangelio a nuestros hijos, la siguiente generación. ¿Cuántas familias conocemos, cuántos cristianos conocemos que los padres muy buenos cristianos, pero tristemente sus hijos crecieron en la iglesia, los vimos jugando en la iglesia, los vimos participando en los programas de la iglesia, recoger la ofrenda, participar en muchas cosas? Y como tristemente suele suceder, 18 años, una gran migración de jóvenes, no más aparecen por la iglesia. No más los vemos sirviendo al Señor. ¿Qué pasó? Posiblemente nunca eran salvos. Y saben, la responsabilidad no es de la iglesia compartirles el Evangelio, la responsabilidad es nuestra. Por eso, hermanos, que muchas veces hacemos énfasis, hablemos a nuestros hijos de la salvación. La herencia, el regalo más grande que podemos dar a nuestros hijos es darles una relación personal con Jesucristo. ¿Estos muchachos eran morales? Por supuesto que sí, aunque habían actos. Si estos muchachos los trasladamos y los ponemos en nuestra sociedad, le aseguro que nadie se asombraría de su comportamiento. Es más, le aseguro que mucha gente los respetaría, ¿no? Nadie se atrevería a llamarlos impíos, porque su comportamiento era el comportamiento común. Recuerde que estaban en el tiempo de los jueces y la Biblia, en el libro de los jueces, termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa es la triste realidad que encontramos. Porque este libro de Samuel es el preámbulo antes de pasar a las monarquías, ¿verdad? Pero señala que cada uno hacía lo que bien le parecía y estos jóvenes eran así. Si estos jóvenes los ponemos en nuestra sociedad, eran jóvenes comunes y corrientes a nuestros ojos. Pero a los ojos de Dios eran impíos y no conocían a Dios. Hermanos, si Dios tendría que hacer una radiografía espiritual a nuestra familia, ¿qué diría de nuestros hijos? ¿Qué diría de usted? ¿Tendría que decir lo mismo, que somos impíos y no conocen a Dios? Hermanos, oremos por la salvación de nuestros hijos. Una de las estrategias más grandes y más efectivas que Satanás utiliza es no compartir el Evangelio. Hermanos, como padres nos preocupamos que tengan una buena profesión y está bien. Nos preocupamos por la parte económica y está bien. Nos preocupamos porque no les falte la comida y está bien, gracias a Dios por ello. Nos preocupamos por la salvación. Oramos por su salvación. Estamos seguros de que, bueno, solamente la persona puede estar seguro, pero por lo menos estamos satisfechos con el hecho de haber investigado, de haberle preguntado, de haber ahondado en su corazón para ver si entienden. Posiblemente nuestros hijos van creciendo y son muchachos muy buenos, muy morales, pero sin el conocimiento de Dios en sus vidas. Impíos, carentes de piedad. Eso es lo que está pasando. No comparten el Evangelio. Hermanos, a veces llenamos la iglesia. ¿De qué nos sirve llenar la iglesia de tantos muchachos? Y eso es una de las cosas que vemos, cantidad de actividades. Y está bien para los muchachos, distracciones, cosas buenas. Pero recuerde, todo tiene un propósito. Esas personas, lo que queremos, bíblicamente están muertos en sus delitos y pecados. Necesitamos que ellos sean salvos, que conozcan a Jesucristo como Salvador personal. La primera forma, la forma más efectiva para poder destruir una generación no es darles comida, no es darles mejor educación, no es darles mejores recursos, no es darles mejor nivel de vida.
La forma más efectiva de destruir una generación es no compartirles el Evangelio. Esa es la forma, la primera gran cosa que encontramos. Estos muchachos eran impíos, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Esa era la triste realidad. Segunda cosa, para destruir una generación, capítulo 3, versículo 1. No los exponga a la palabra de Dios. No los exponga a la palabra de Dios. Versículo 1, fíjese por favor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice, hermano? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo era la palabra de Dios en aquellos días? Escaseaba. No había visión con frecuencia. Entonces, lógicamente, uno empieza a entender por qué el comportamiento de ellos. Los frutos que esos sacerdotes hacían, era lógico esperar el comportamiento de estos muchachos porque no eran salvos. No eran salvos. Segundo, encontramos la característica que llama la atención, resalta en el capítulo 3, no había palabra de Dios, no había visión con frecuencia. Hermanos, hoy en día tenemos la palabra de Dios completa, no necesitamos visiones. Hoy en día Dios no se comunica con nosotros a través de sueños o visiones como lo hacía en el pasado, porque ya tenemos todo lo que Dios nos quiere decir, ya está escrito en la palabra. Amén. Pero lo cierto es que cuando una persona, hermanos, no está expuesta a la palabra de Dios, Dios no puede obrar en la vida de esta persona. La Biblia hemos leído muchas veces, hemos llevado estudios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que compara la escritura como ¿qué? Como una espada de dos filos que penetra hasta quebrantar las coyunturas, penetra hasta lo profundo, lo íntimo del corazón. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para conseguir o dar un efecto positivo en nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios. Hermanos, si nuestros hijos no están expuestos, si nosotros mismos no estamos expuestos a la palabra de Dios, yo le aseguro, esa va a ser una tragedia. Y vean nuestra sociedad. Vean la sociedad en el mundo, en nuestros países. La meta, hermanos, no es que nuestros hijos tengan una buena profesión. Eso es bueno, pero no es lo fundamental. Llegamos a este país por buscar un mejor estilo de vida, por buscar mejores oportunidades. Pero hermanos, hay oportunidades, hay metas que Dios espera que nosotros establezcamos en la vida de nuestros hijos, que son superiores y que marcarán una gran diferencia. Tener una educación es bueno, pero la Biblia dice, ¿de qué nos vale, hermanos, tener una educación cuando no tenemos la verdadera sabiduría que viene de lo alto? Amén. Con esto no estoy diciendo que no estudie, no estoy diciendo que las universidades sean malas, de ninguna forma, al contrario, son recursos y herramientas que Dios puede utilizar en nuestra vida para cumplir su propósito de una manera muy efectiva. Yo siempre ando diciendo a los muchachos, hermano, estudie, logre lo que Dios, aproveche las oportunidades que Dios le ha dado, amén, porque tienen que hacerlo. Pero de nada servirá si la palabra de Dios no está implantada en sus vidas. Hermanos, de nada servirá si no creamos en ellos el hábito piadoso de la lectura bíblica diaria. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta y no le ponemos el énfasis necesario para traerlos a la iglesia, por ejemplo. A veces, tristemente, dejamos que el niño o los jóvenes decidan si vienen o no vienen a la iglesia, ¿verdad? No es que no quiere, pastor, es que no tiene ganas de venir. Hermano, mientras ese joven no esté expuesto a la palabra de Dios, ese joven nunca cambiará. Mientras la palabra de Dios sea escasa en su vida y no tenga revelación de Dios con frecuencia a través de las Escrituras, esa vida no podrá cambiar, no hay forma. Porque la palabra es el poder de Dios que va a obrar en nuestras vidas. Y a veces nuestros jóvenes se están alimentando de los videojuegos, y hablamos de esto hasta el cansancio, porque ellos están en los videojuegos todo el tiempo y toda la semana no están expuestos a un solo versículo bíblico. No les enseñamos a memorizar, no les enseñamos a leer la Biblia, es más, ni nos preocupamos porque ellos tengan una Biblia. La Biblia es simplemente un artículo más, ¿no? Para ir al culto, el día domingo, lo desempolvamos, ya, ¿dónde está tu Biblia? Los traemos. Una pregunta: ¿cuánta Biblia, a cuánta palabra están expuestos nuestros hijos durante la semana? ¿Cuánta música cristiana están ellos escuchando durante la semana?
¿Cuántos devocionales están escuchando durante la semana? ¿Los vemos leer la Biblia? Alguien dirá, pero pastor, eso no garantiza, porque yo conocía a muchos cristianos que han leído la palabra de Dios y después mírenlos afuera. Puede ser, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque cada joven, por más que esté expuesto a la palabra de Dios, termina tomando sus propias decisiones. Eso es verdad. Pero acá nuestra responsabilidad como padres, ellos no podrán decir, mi padre nunca me enseñó. Gracias a Dios, hermanos, en este país no tenemos el pretexto de decir, o por lo menos en nuestra localidad, no tenemos el pretexto de decir que no había visión con frecuencia, no había palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos una iglesia donde se predica, que podrá encontrar defectos, podrá encontrar miles de defectos, pero una cosa no podrá negar, que siempre predicamos la palabra de Dios. Una cosa no podrá negar, yo fui a la iglesia y no me dieron de comer comida espiritual. Podrá decir, bueno, es que la música, podrá quejarse de la música, todo lo que quiera. Podrá quejarse de los hermanos, todo lo que quiera. Podrá quejarse del ambiente, todo lo que quiera. Pero le aseguro una cosa, que no podrá decir, no había palabra de Dios, usted no podrá decir eso. Porque cada domingo, cada miércoles, y más de esas dos oportunidades, siempre tratamos de mostrar la palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Vamos a una tienda, encontramos la palabra de Dios. La tenemos regalada, la tenemos barata, tenemos internet en nuestras casas, tenemos la palabra de Dios en internet, la tenemos en audio, la tenemos en CD, la tenemos leída. Más que nunca, en toda la parte de la historia humana, más que nunca tenemos facilidades para tener acceso a la palabra de Dios. Pero más que nunca estamos alejados de la palabra de Dios. Más que nunca no estamos expuestos a la palabra de Dios. ¿Cuán firmes somos en que nuestros hijos estén expuestos a la palabra de Dios? ¿Cuán firmes somos en comprarles libros? Usted habrá notado una cosa, yo la mayoría de los jóvenes trato a veces en sus cumpleaños, o de los niños, trato de regalarles siempre libros. Usted va a decir, el pastor siempre anda regalando libros, porque creo que es un hábito piadoso que debe estar en nuestra vida. Y creo que es una de las cosas que como padres siempre debemos cultivar en la vida de nuestros hijos, o inculcar. El hábito por la lectura. ¿Tienen una Biblia nuestros hijos? ¿Tienen libros cristianos nuestros hijos? No estoy diciendo que no jueguen, no estoy diciendo que no se diviertan, pero recuerden, solamente la palabra de Dios podrá quebrantar sus vidas. Usted y yo podemos tener acceso a la parte superficial, podemos tener acceso a su oído, podemos tener acceso quizás a su corazón, pero solamente Dios puede entrar a su espíritu y puede cambiar y formar esos deseos. Solamente Dios produce el querer como el hacer. Amén. Nos dice el libro de Filipenses. Dios es el que da el crecimiento. Es Dios quien va generando esos cambios. Es Dios quien nos va transformando a través de su palabra en la semejanza de su Hijo. Hermano, leí una cosa. Dios no cambiará a ninguno de nuestros hijos mientras no esté expuesto a la palabra de Dios. Ningún cristiano podrá crecer mientras no esté expuesto a la palabra de Dios. No existe tal cosa, no existe fórmulas mágicas. Yo una otra vez escuchaba en la radio, estaba comentando con Gabriela, esos programas de salud, a veces en una radio ponen programas de salud. Y un médico estaba hablando, y una de las cosas que denunciaba el médico decía que muchos de los problemas de salud, y tenía toda la razón del mundo, tiene que ver, decía, con el cambio de hábitos. Si empezamos a comer de forma más saludable, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces la gente, porque estamos mal informados y porque gente también quiere lucrar, nos meten cantidad de pastillas, cantidad de químicos, diciendo, no, con estos químicos, con estas pastillas, usted podrá cambiar. Decía, el médico decía, yo estoy en contra de esas pastillas, porque no están comunicando la verdad, simplemente es una forma de lucrar. Lo que la gente tiene que hacer es cambiar hábitos. Algo muy simple, muy sencillo, pero que poco estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Entonces, porque si uno le dice, no, tienes que cambiar el hábito, aprender a... No, mejor la pastilla, efectos más rápidos. Claro, pero a la postre trae efectos más negativos, ¿no es cierto? Claro que trae efectos más negativos. De igual manera sucede con la palabra de Dios. La única forma de crecer de forma saludable es a través de la palabra de Dios, estableciendo hábitos piadosos en nuestra vida. Pero como eso cuesta, nos vamos por el atajo, ¿no? Más fácil las pastillitas. Y entonces tratamos de meterle ahí pastillas, pensamos que hay recetas mágicas, espirituales, para tratar de cambiar. Intentamos con cantidad de pastillas, cantidad de proyectos, cantidad de cosas que nos quieren vender, haciéndonos pensar que si tomamos esas cosas,
seremos mucho más espirituales. Cuando Dios estableció la forma clásica, la forma en que la iglesia primitiva creció, es la misma receta que nosotros necesitamos para poder crecer. Y es la misma receta que se puede utilizar en el resto del mundo. No hay cosas nuevas, ya todo Dios nos lo ha puesto y lo ha establecido. Cambio de hábitos expuesto a la palabra de Dios. Nada puede sustituir a la palabra de Dios. Nada puede sustituir a la palabra de Dios. Y encontramos, obviamente, la segunda cosa. Encontramos que estos jóvenes no estaban expuestos a la palabra de Dios. El pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde, dice, por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Y de qué conocimiento está hablando? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Un joven puede ser un joven con una gran profesión, una brillante profesión. Ganar mucho dinero. Un joven bueno, un joven muy moral. Pero hermano, ¿de qué le servirá si la palabra de Dios no está implantada en sus corazones? Cuando las tentaciones vengan a la vida de este joven, ¿qué sucederá? Cuando los problemas vengan a la vida de este joven, ¿qué sucederá? Cuando las presiones de la vida vengan a la vida de este joven, ¿qué sucederá si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Si tú no tienes la costumbre de leer la palabra de Dios, si tú no tienes la costumbre de depender de la palabra de Dios. Primera cosa, no les comparte el Evangelio. Si quiere destruir a su generación, no les comparte el Evangelio. Segunda cosa, no los expongamos a la palabra de Dios. Tercera cosa, no los disciplinemos bíblicamente. Primera de Samuel, por favor, capítulo 2, versículo 17. Primera de Samuel 2, 17. Note lo que dice. Era pues, ¿qué dice? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo veía el pecado Dios de estos muchachos? Muy grande. Muy grande. No grande, muy grande. Note el versículo 22. Y Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 29, por favor. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Una pregunta: ¿Elí disciplinó a sus hijos? No. ¿Elí sabía lo que estaba pasando con sus hijos? Sí, lo sabía. Y es más, era vox populi. Dice, todo el pueblo sabe de nuestro mal proceder. He oído lo que están haciendo y sabía en detalle lo que estos muchachos estaban haciendo. Pero sin embargo, Elí no hizo nada. ¿Se dan cuenta? No les estorbó. Elí simplemente les habló: hijos míos. ¿Usted nota alguna cosa contundente en lo que Elí les está diciendo? ¿Usted nota que les está hablando fuertemente, les está llamando la atención? ¿Lo sacó del ministerio? No. Sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo? Nada. No está bien lo que están haciendo. ¿Ah? Se parece muchas veces a nuestra disciplina, ¿no? No hagas eso, hijo. Te estoy diciendo que no hagas eso, papito. Y se tira, grita, hace todo. Ay, le he dicho 1000 veces que no lo haga. Igualito lo hace. Igualito lo hace. Hermanos, qué importante es disciplinar. Disciplinar a nuestros hijos. Elí no hizo eso. Lo dice: has honrado más a tus hijos. Nota el juicio de Dios contra Elí, y va a ser un juicio fuerte. Pero dice: has honrado más a tus hijos que a mí. Cuando no disciplinamos o disciplinamos mal, porque tenemos los dos extremos. Un extremo es que no disciplinamos. Vemos a nuestros hijos teniendo un mal comportamiento y nosotros nada. Gritamos, hablamos, lloramos, pero eso no es la disciplina bíblica. O nos vamos al otro extremo, al extremo de destruirlos.
Y Efesios capítulo 6 nos advierte de eso: no provoquéis a ira a nuestros hijos. Te he dicho que no hagas eso, los golpeamos a los muchachos, los agarramos a cachetadas. Ya, yo sí disciplino, pastor. No, esa no es la disciplina bíblica. Porque disciplina tiene que ver con llevarlos al punto de reconocer que lo que están haciendo está mal. Disciplina tiene que ver con restauración. Disciplina tiene que ver con un cambio de hábitos en sus vidas. Formación, ayudarlos a formar. Por ejemplo, allá se dice, ¿no? Mucha gente decía, te voy a mandar al cuartel, decían en Perú, a los muchachos que no los podía agarrar, te voy a mandar al cuartel para que te enseñen disciplina. Ahí sí vas a aprender disciplina. ¿Por qué? Bueno, sí o sí tenían que aprender tenían que cambiar sus hábitos, ¿no? A punta de golpe los hacían cambiar sus hábitos. Pero mucha gente, te voy a mandar al cuartel, decía. Pero hermanos, muchas veces nosotros no disciplinamos bíblicamente a nuestros hijos. Y hemos dado clases acerca de la disciplina, pero muchas veces no lo aplicamos en nuestra vida. Nuestros hijos siguen haciendo, hermanos, lo que quieren. Lo que quieren. Y uno de nuestros grandes problemas es que nosotros les damos, los engreímos, porque no queremos que ellos pasen por lo que nosotros hemos pasado y no los disciplinamos. No los disciplinamos. Hacen lo que quieren. Si quieren, vienen a la iglesia. Si no quieren, no vienen. Si quieren, los vemos ahí horas en los videojuegos. Llegan de la escuela, tiran sus cosas y de frente al televisor a estar con los juegos. Apágame ese videojuego. Igualito. ¿No? Pero te he dicho, 2 horas más tarde, te he dicho que apagues. Igual. Pero ¿cuántas veces te voy a hablar? Igualito. No disciplinamos. Entonces, estamos enseñando, hermanos, a nuestros hijos, no estamos formando. Nuestros hijos están creciendo con hábitos pecaminosos. Nuestros hijos mienten, al igual que nosotros, como todos nosotros, pero la diferencia está que mienten, sabemos que mienten y no queremos ver. Y menos lo corregimos. Mintieron, lo pasamos por alto. Estamos más preocupados por sus notas. Y eso es bueno. Pero si mintieron o no mintieron, eso no nos afecta. Engañaron, y eso no nos afecta, lo pasamos por alto. Manipulan, lo pasamos por alto. Desobedecen, lo pasamos por alto. Son rebeldes, lo pasamos por alto. Hermano, entonces dígame, ¿cómo van a crecer nuestros hijos? Lo que vemos en su vida pequeña, más grande, simplemente se magnificará. Si yo dejo que él esté mintiendo ahora pequeñito, dígame, si siendo adulto, él no va a mentir. Claro, será un gran mentiroso. Un gran mentiroso porque durante años, durante 18 años, 20 años de su vida, siempre mintió. Y nunca lo estorbamos. Nunca lo disciplinamos. Nunca le enseñamos a ser veraz. Y a los 18 años, a los 20 años, a los 30 años, dígame si es fácil tratar de erradicar ese mal hábito, ese pecado en su vida. ¿Será fácil? No. Entonces será un mentiroso. Andará por ahí mintiendo y metiéndose en cantidad de problemas porque cuando era niño nunca lo disciplinamos y formamos el hábito piadoso en su vida. Creció mintiendo, se desarrolló mintiendo y ahora es un mentiroso más experto. Porque ya se la sabe todas. Ya sabe cómo engañar, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Nunca lo enfrentamos a las consecuencias, nunca le hicimos sufrir las consecuencias. Entonces él está acostumbrado. Si este niño o esta niña es un manipulador, ¿qué sucederá si nosotros no lo disciplinamos? Dígame. ¿Aprenderá a manipular? Sí. Será un experto manipulador. Y cuando sea viejo, cuando sea joven, perdón, cuando sea mayor, ¿qué sucederá? ¿Cambiará? Va a ser peor. Desde pequeño empieza jugando con el pecado. O sea que mucho de nuestros problemas es eso, porque no tuvimos padres que nos disciplinaran. Y empieza a hacer cosas indebidas, se meten en vicios. ¿Sabe lo que nuestros hijos ven por internet? A veces, hermanos, ni nos damos cuenta. Aún tratando de ponerse nos pasan muchas cosas. Imagínense cuando no nos damos cuenta. Cuando nosotros pensamos, llegamos a casa y pensamos que solamente es cuestión de traer el dinero, mirar una televisión, mirar la televisión juntos, comprar cosas, comprar televisores grandes, equipos de sonido, y eso es, estamos bien, estamos cumpliendo como padres. No, es mucho más que eso.
conocemos las compañías de nuestros hijos, con quiénes se relacionan, quiénes son sus mejores amigos, con qué pecados están luchando nuestros hijos, porque sabe que nuestros hijos también luchan con pecados. Ellos luchan. Sabe que están siendo enfrentados, sabe que Satanás también está tratando de ganar ventaja en sus vidas. ¿Con qué hábito? Quizás el desánimo, vuelvo a repetir, quizás la mentira, quizás el robo, quizás la pornografía. ¿Qué problemas hay en sus vidas? Y nosotros estamos así. Y no podemos disciplinar porque estamos así. Y es más, quizás ni queremos disciplinar. Pensamos que con que cumpla con que termine sus estudios, termine el high school, que vaya a la universidad, ya cumplimos como padres. Hermanos, de repente nuestros hijos terminan siendo una cajita de sorpresa. Y cuando nos damos cuenta, decimos, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que nunca nos disciplinamos. Lo que pasó fue, ¿usted cree honestamente que Elí pensaba que sus hijos eran impíos? No. Si le hubiéramos preguntado, Elí, ¿qué piensas de tus hijos? Son buenos muchachos. Yo sé que hacen cosas por ahí, pero bueno, todo el mundo lo hace. En el fondo son buenos muchachos, tienen buen corazón. Y Dios dice, impíos. Fue grande el pecado. Pero Elí, ¿dónde aprendieron estas cosas? Cuando eran niños. Algo se le pasó a Elí, ¿verdad? Algo se le pasó. Si se le pasó a Elí, se nos puede pasar a nosotros, ¿sabes? Se nos puede pasar. No les comparte el Evangelio. Si quiere ver a su generación destruida, no les comparte el Evangelio. No busque que sean salvos. No los exponga a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea lo más ausente en sus vidas, lo más ausente en nuestros hogares. No los disciplinemos. No los estorbemos. Hermano, nuestros hijos tarde o temprano se van a enamorar. Compartimos con ellos, les estamos orientando con qué tipo de personas deben de salir. A veces hay muchachos que están saliendo con incrédulos. Hay muchachos cristianos que están en relaciones indebidas con muchachos incrédulos o con malos cristianos. Y los padres no hacemos absolutamente nada. No, pero es que es familia. No, mi hijo jamás haría esas cosas. Usted no sabe lo que puede hacer su hijo. Va a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho. Son seres humanos. Son seres humanos como nosotros. Y nosotros no estorbamos. Y nosotros no los disciplinamos. O los disciplinamos mal. Leíamos en nuestro devocional, si usted ha llegado ahí, lo ha leído, el caso de David con el otro extremo. A Elí se le colaba todo. Los hijos hacían lo que les daba la gana y Elí no hacía absolutamente nada. Tenemos el otro extremo, ¿verdad? El extremo de David con Absalón. ¿Se acuerda qué pasó con David y Absalón? Absalón mata a su medio hermano porque había violado a su hermana y se escapa, se va. Dice que David no hizo absolutamente nada. Y Absalón se va, vivió 3 años fuera, total 5 años de ausencia. ¿Y qué hizo David? Voy a regresar, pero no vas a ver mi rostro. Lo voy a hacer sentir, lo voy a disciplinar. Eso no es disciplina. ¿Lastimó el corazón de Absalón? Por supuesto que sí, pero al punto de que ya empieza a surgir la rebelión en el corazón de Absalón. Vete a tu cuarto, no quiero hablar. Eso no es disciplina. No te quiero ver, te voy a mandar a otro lugar. Eso no es disciplina. Eso no es disciplina. Disciplina es enfrentar el problema. Disciplina es solucionar el problema en la forma bíblica. Disciplina es restaurar el corazón de nuestros hijos. Y para eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia, porque nuestra vida, el tiempo que compartimos nuestra vida con nuestros hijos, es justamente para eso, para poder moldear la vida de ellos. Elí no disciplinó. Puede anotar allí Proverbios 13:24, por favor. Vamos a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama marque bien allí hermano, desde temprano lo corrige.
desde temprano lo corrige. Si usted ama a su hijo, si amamos a nuestros hijos, ¿cuándo tenemos que empezar a disciplinarlos? Temprano. Desde temprano. ¿Y cuándo es temprano? Apenas nace al hijo se le empieza a formar. Y hablo de formar, no necesariamente de castigar físicamente. Hablo de formar, aunque la disciplina sí va a incluir un castigo físico. Pero hablo de formar. Hay que formar. Quizás como padres no podemos darle grandes cosas. Pero podemos decir una vez que nuestros hijos salgan, pedir el Evangelio, el tesoro más grande de todo. Compartir el Evangelio. Le voy a dar otro tesoro, hijos, más grande que cualquier profesión, que cualquier riqueza. La palabra de Dios. Toma, hijo, acá está, la palabra de Dios. Esta es la Biblia con la cual has crecido. Hemos tratado de implantar la Biblia en tu vida. Hemos tratado de ponerla por todas partes para que seas un hombre de la palabra de Dios. Te hemos disciplinado. Hemos tratado de formarte lo mejor posible porque un día nuestros hijos se irán. Simplemente se manifestarán más de lo que ellos son ahora. La cuarta cosa, si queremos destruir nuestra generación, la cuarta cosa, quedémonos sentados. Pastor, ¿a qué se refiere? Vamos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Mientras estudia este pasaje, una cosa notable que vemos constantemente, por lo menos en los últimos días de Elí. Vean lo siguiente, 1 Samuel 1:19. 1 Samuel 1:19, ¿lo ve? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Permítame, anoté mal la referencia, estamos en el versículo anterior, capítulo 2, versículo 22, mientras busco el pasaje. Capítulo 2, versículo 22, permítame. ¿Quién lo puede leer, por favor? 2:22. Sí. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Note esta característica. Elí era muy viejo. El pasaje que yo le no era 1:19, era 1:9. Noté mal la referencia, perdón. 1:9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Encontramos a Elí, dice, sentado en una silla. En el capítulo 2 encontramos que Elí era muy viejo. Era viejo. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Qué está haciendo Elí? Acostado en su aposento. Capítulo 4, versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en una silla. Versículo 15, 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel 40 años. ¿Qué encontramos en Elí? Un común denominador de sus últimos días. Lo encontramos siempre sentado en una silla. Lo encontramos, si no está sentado en su silla, está acostado en su aposento. ¿Qué es lo que encontramos? Lo encontramos sin capacidad de acción, o está en una silla sentado, o está echado en su aposento, mientras sus hijos hacían barbaridad en medio. Eso es lo que encontramos. Encontramos a un hombre que ha perdido su capacidad de acción, está inactivo. Encontramos a un hombre que ha perdido su capacidad de reacción. No te dice que era un hombre viejo y pesado.
Aun cuando Dios envía a un profeta para advertirle, dice, Elí, Dios matará a tus hijos, el pecado ha sido grande y la descendencia, las consecuencias para tu descendencia serán grandes. ¿Qué hizo Elí? Nada. ¿Fue a clamar misericordia de Dios? No. ¿Fue a decir, Dios, perdóname, pido un cambio, por favor? No. ¿Una oportunidad más? No. Simplemente dijo, es Dios, que haga lo que bien le parece. ¿Qué capacidad de reacción tenía Elí? Encontramos a un hombre sin visión. Nos dice que empezó a perder la visión. Versículos más adelante dice que ya no veía nada porque estaba ciego. Un hombre inactivo. Un hombre sin capacidad de reacción. Un hombre sin visión. Eso es lo que pasó con Elí al final de sus años. ¿Sabe cuál es el problema más grande? El problema más grande somos nosotros. Si queremos perder, hermanos, una generación, dediquémonos a ganar dinero. Hagamos simplemente eso. Pero para las cosas espirituales, quedémonos como estamos. Sentémonos en una silla, que eso es lo que muchas veces nos gusta. Inactivos. Nos sentamos en la silla, no hacemos absolutamente nada. Sin capacidad de acción. Para las cosas de Dios, nulos. Para las cosas de Dios no nos interesa, sin deseos, capacidad de reacción. Hemos perdido la capacidad de reacción. ¿Sabe que muchas veces Dios empieza a tocar nuestras vidas? Muchas veces Dios envía problemas en nuestras vidas para hacernos reaccionar. Y no reaccionamos. Perdimos la capacidad de reacción, como estaba sucediendo con Elí. Nos hemos vuelto viejos, espiritualmente hablando, y pesados. Nos movemos lentamente, perdemos la capacidad de acción, ya vamos perdiendo la visión, vemos las cosas distorsionadas, las cosas borrosas hasta el punto de no tener visión. Pero hermano, reaccione, mire lo que está pasando con su hijo. Ya mayor de edad, ya comprenderá. Hermano, pero ¿cómo puede pensar de esa forma? Perdimos la capacidad de acción. Perdimos la capacidad de reacción. Ya nos hemos conformado a ganar dinero y lo único que nos interesa es llegar, sentarnos en el sofá, a estar mirando televisión. Pero no nos interesa estar involucrados en el servicio al Señor. No nos interesa estar haciendo cosas para Dios. No nos interesa en lo absoluto ya velar por nuestros hijos. Queremos que cumplan. Qué triste cuando gente habla así. Solamente espero que mis hijos cumplan 18 años y que se vayan. Qué triste, qué triste. Perdió su capacidad de reacción, no le interesa, ¿sabe qué? Ya tiró la toalla, simplemente está esperando que el tiempo pase y que los hijos se vayan. Y como consuelo de tontos decimos, yo ya cumplí con mis hijos. Mentira, mentira. Pensamos que dar dinero y darles cosas materiales, eso fue todo. No, nuestros hijos necesitaban mucho más que eso. Perdimos la capacidad de reacción, perdimos la visión espiritual. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Sabe que la palabra puede hacer dos efectos en nuestra vida? O la palabra nos ablanda o nos pone más duros. Cuando yo escucho la palabra y vengo y escucho lo mismo, van a pasar dos cosas en mi vida. O me quebranto delante de Dios y Dios empieza a hacer un cambio en mi vida, o me vuelvo más cínico y más duro cada vez. Usted escucha el plan de salvación vez tras vez, domingo tras domingo, y ahí está Dios hablando y hablando y hablando. Tenga cuidado. Le dice, no, después lo hago. Con tranquilidad, yo después lo hago. Tenga cuidado, porque ese después quizás nunca va a llegar. Porque usted sin darse cuenta, su corazón se va haciendo más duro, y nunca va a llegar a un punto donde va a perder la capacidad de reacción. Tenga cuidado. Ciegos, inactivos, complacientes, apáticos. Eso es lo que pasaba, ¿verdad? Elí estaba sentado en la silla, muere por desnucarse, dice, porque era viejo y pesado para las cosas espirituales. Ya Elí está viejo, ya Elí ya no tiene ganas de estar peleando. Parece que tuvo sus hijos en la vejez, ¿no? Porque dice la Biblia que eran jóvenes sus hijos, y Elí era muy viejo. Y quizás por eso tenía la tendencia a querer engreír. Pero ya Elí estaba viejo y no quería luchar con esas cosas. Bueno, son buenos muchachos en el fondo. Miraba las cosas ya como abuelo, no como padre, ¿no?
Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros así? Venimos cansados del trabajo porque tenemos que trabajar y el día es muy pesado, es muy difícil. Ya no queremos lidiar con los problemas cotidianos de la casa. No queremos darnos cuenta de los problemas que hay en la vida de nuestros hijos. Después, quiero descansar, quiero mirar la televisión, quiero reponerme, yo tengo que trabajar. Perfecto. ¿Y esos problemas quién los va a arreglar? ¿Quién los va a arreglar? Que vayan a la escuela, que lo haga su mamá. No, su mamá los niños necesitan al papá y a la mamá. Dígame, ¿quién va a arreglar esos problemas en la vida de ellos? ¿Quién va a arreglar el desánimo de sus hijos si paramos todo el tiempo en la calle? ¿Quién va a arreglar los problemas? ¿Quién va a arreglar las mentiras? ¿Quién va a arreglar esa falta de comunicación con Dios? ¿Quién va a arreglar el hecho de que nuestros hijos no estén orando? ¿Quién va a arreglar los pecados que hay en su vida si nosotros paramos tan ocupados, tan obsesionados con ganar dinero y hacer 1000 cosas y estamos ciegos e inactivos para las cosas de Dios? Sea inactivo. No haga absolutamente nada. Para ganar dinero muchas veces somos muy activos. Para las cosas espirituales, lentos, viejos, perezosos, ya no queremos. No haga nada. Quedémonos sentados. Sigamos como estamos y va a ver cómo perdemos a la siguiente generación. Entretengamos a nuestros hijos y va a ver cómo perdemos a la siguiente generación. Entretenimiento tenemos por cantidades, pero no hay formadores. Ausencia de padres, ausencia de líderes espirituales. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Nos ven participando en las cosas de Dios? ¿Activos para las cosas de Dios? ¿Buscando que Dios refresque esa visión espiritual en nuestra vida? ¿Nos ven con capacidad de reacción? ¿O nos ven lentos? Recuerden una cosa, no podemos pedir de ellos algo que no hay en nuestra vida. Dios le envió un profeta a Elí, capítulo 3, para terminar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 18 al 22. Dios envió un profeta para confrontarlo, para llamarlo al arrepentimiento. Pero Elí no reaccionó. Estaba demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado absorto en su mundo para poder reaccionar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18 en adelante, vea la tragedia. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Vamos más adelante, por favor, fíjese, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, permítame, versículo 32 en adelante. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de tu altar, de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en su casa morirán en edad viril. Y esto será por señal, que conocerán a tus dos hijos, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni, ambos morirán en un solo día. Y para hacerle corta la historia, ¿sabe lo que pasó? Fueron a la batalla, perdieron el arca. ¿Y qué sucedió con sus hijos? Murieron los dos en un solo día. Elí se entera de que el arca fue tomada por los enemigos y estaba tan desesperado, tan angustiado su corazón de la impresión, se fue para atrás y se desnudó. La nuera que estaba embarazada se entera de lo que había pasado con los hijos, que había pasado con su suegro, y da a luz. Dice: no te preocupes, van a nacer ya. Y le pone un nombre característico a su hijo triste, Icabod. La gloria de Israel se fue. Lo que Icabod significa es qué vergüenza. Eso es básicamente. Nos hemos quedado sin gloria. Todo ha sido un fracaso. Muere el sacerdote, mueren los hijos, Israel perdió la batalla, perdieron el ministerio porque Dios le dijo: voy a quitarte el ministerio, ya no vas a estar ahí. Y lo vemos el cumplimiento, lo vemos más adelante con Salomón. Se sacó a la línea a los descendientes de Elí, se les sacó del sacerdocio, perdieron todo. El hombre que edificare, dijo el Señor Jesucristo, su casa sobre la arena. ¿A qué lo compararé? A un hombre que edificó su casa sobre la arena y a otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos impetuosos. Una casa quedó,
y la otra cayó, y dice la Biblia, grande fue su ruina. Y eso es lo que pasó con él. Grande fue su ruina. Elí murió. Perdió lo que más amó por encima de Dios, sus hijos. Perdió su familia, perdió su testimonio, perdió su ministerio, afectó a sus nietos. ¿Cómo se llamaba su nieto? Vergüenza, sin gloria, Icabod. Eso es lo que significa. Imagínense, hasta sus nietos sufrió las consecuencias. ¿Y todo dónde empezó? ¿Dónde comenzó todo? Sin hablarles del Evangelio, sin disciplinarlos, sin exponerlos a la palabra de Dios. Elí no hizo absolutamente nada. Y el resultado, Icabod, grande fue su ruina. Dios, hermano, nos está hablando en esta mañana. Y nos está hablando a través de su palabra para advertirnos. Usted puede hacer una de dos cosas. Podemos ir y decir, Dios, perdóname, tienes razón, yo he pecado, yo necesito arreglar cosas en mi vida. Yo necesito ser salvo. Si usted no es salvo, la primera decisión es ser salvo. No dilate más su decisión. Si usted ya es salvo, quizás necesitamos decir, Dios, perdóname, porque no estoy, necesito estar pendiente de la vida espiritual de mis hijos. Necesito estar más comprometido con las cosas de Dios. Necesito entregar, arreglar cosas contigo. Si no entiende una cosa, hermano, usted puede ignorarlo. Déjame decirle, yo no tengo poderes mágicos ni nada, simplemente le voy a mostrar lo que dice la Biblia. Y ya de adelante, por adelantado se lo digo, Icabod, ese será nuestro resultado. Grande será nuestra ruina. Vergüenza para nuestra ruina. Más adelante pasarán, nuestros hijos crecerán, Dios mediante, y tendremos nietos, Dios mediante. Pero vea la ruina que se asombra. Vea la oscuridad y la tempestad que se ve a lo lejos. Eso es lo que nos espera cuando no tomamos ahora las medidas correctivas. Si usted quiere ver su familia destruida, si usted quiere sufrir al ver a sus nietos haciendo cosas indebidas, si usted quiere ver la mano de Dios apartada de su familia, si usted lo que quiere ver es Icabod en su familia, simplemente ignórelo todo. Siga sentado donde está, siga viviendo como está, sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Que al final, a fines de cuentas, lo estamos haciendo muy bien en el sentido negativo. No haga nada, quédese inactivo, ignore todo, vaya, disfrute, almuerce y siga con su vida de lo más normal, de lo más tranquilo, que pronto vendrán los problemas en nuestra vida. Y veremos Icabod. Usted decide. ¿Usted decide edificar su casa sobre la roca o decidimos edificar nuestra casa sobre la arena y grande será la ruina? Y acuérdense, cuando esto suceda, no culpe a Dios por las cosas, como que hubo alguien que le advirtió. Cuando esto suceda, no diga, ¿por qué me sucedió? Es que estos muchachos son malos. No, no son malos. No son malos. Dios los puso en nuestra vida para poder trabajar con ellos y nosotros fuimos inactivos, negligentes en la responsabilidad que Dios nos dio. Por eso sucedieron. Porque decidimos hacer absolutamente nada. Y decidimos no ver lo que estaba pasando. Decidimos no actuar cuando debimos actuar. Decidimos no reaccionar cuando pudimos reaccionar. Ahora que estamos a tiempo, es tiempo de reaccionar, tiempo de decirle a Dios, Dios, ayúdame, reconozco mi pecado, es tiempo de actuar. Ayúdame a ser un padre responsable. Ayúdame a cuidar a mis hijos. No quiero un Icabod, no quiero esta tragedia. No, por falta de tiempo no le puedo dar todos los detalles trágicos para la vida. Una tragedia. La Biblia dice que cuando murió Abraham, murió ¿cómo dice? Con largos días, en buena vejez, con varias. Murió David, fue enterrado con su pueblo, en buena vejez, con abundancia de días. ¿Cómo murió él? Con eso le digo todo. Triste su final. Un hombre piadoso, un sacerdote, que terminó de esa forma. Si le pasó a Elí, nos puede pasar a nosotros. Vamos a ponernos de pie para poder orar. Puestos de pie, con los ojos cerrados, vamos a orar, vamos a tener nuestro tiempo de invitación. Si el Señor le ha tocado, es tiempo para poder hacer cosas. Y nos vamos orando, cerramos nuestros ojos para orar. Si
Dios le ha tocado, usted puede tomar asiento, ponerse de rodillas, como el Señor le guíe, pero este es un tiempo para poder responder. Oremos. Vamos orando. La hermana Sara va a tocar. Habrá alguien esta mañana que diría, pastor, yo no soy salvo. La verdad es que yo no soy salvo, yo necesito aceptar a Jesucristo en mi corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que diría, pastor, ore conmigo? Solamente le ruego, levante y baje su mano, no dilate más el tiempo. Dios espera por usted. Dios es misericordioso. Tome la decisión ahora. ¿Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí, levante y baje su mano? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que diría, pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal? ¿Habrá alguien más? Levante y baje su mano. ¿Habrá alguien más? Muy bien, creyente. ¿Cuántos tomamos la decisión en esta mañana? Quizás alguno necesita. Necesitamos orar allí en nuestro corazón y decirle, Dios, pido por mis hijos, pido por la salvación de mis hijos, sálvalos. ¿Habrá alguien que diría, pastor, yo necesito orar, necesito compartir la Biblia con él? Yo quiero tomar la decisión en esta mañana de que voy a compartir la Biblia con él. Quizás algunos tomar la decisión de ser firmes en la disciplina. Dios me ha tocado. Alguien que diga, pastor, ore por mí, yo necesito arreglar cosas en mi vida, disciplinarme para mis hijos. Quizás algún hermano diría en esta mañana, pastor, yo necesito, o yo decido reaccionar, pararme de la silla, del letargo espiritual en que me encuentro, de la pasividad espiritual. Que Dios ponga en mi vida capacidad de reacción, me ayude a ver las cosas espirituales. Pidamos por nuestros hijos que Dios utilice esa generación para su honra y para su gloria. Que Dios use a los jóvenes, a los niños de nuestra iglesia. Que Dios nos use a nosotros para ser el ejemplo que debemos ser para ellos. No queremos un Icabod en nuestra vida. No queremos una ruina grande. Queremos vivir, morir en buena vejez, llenos de días, sabiendo que hicimos lo que vivimos así. Cuando yo terminé de orar, puede abrir sus ojos y entrar en silencio por el resto de la hora. Cuando terminé de orar, puede entrar en silencio por el resto de la hora. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos perdón por nuestra negligencia, nuestra inactividad, Señor, nuestra ceguera espiritual. Y pedimos a cada persona que ha tomado una decisión en esta mañana, ayúdanos, Señor, a ser los cristianos que debemos de ser. Ayúdanos, Padre, a amarte, Señor, ayúdanos a educar, a criar a nuestros hijos de la forma que tú quieres que lo hagamos. Bendice a cada persona, a cada familia que ha tomado una decisión. Bendice a cada joven, a cada niño que se encuentra con nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo agradecemos y le pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su asistencia. No olviden saludarse unos a otros, por favor. Y saludamos nuevamente al hermano Félix, hermana Lina. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sí, hermano. Oh, la ofrenda, perdón. Gracias, hermano. Puestos de pie rápidamente, lo sugiere.